va a estar aquí en la superficie de la bacteria, que va a hacer que se pegue y que no se suelte a esta superficie lisa. No todas tienen estos mecanismos de virulencia que les estoy diciendo, solo algunas bacterias. Luego tenemos las fimbrias opilis. Estas fimbrias opilis también les van a dar lo que es movimiento a la bacteria, pero a diferencia de lo que vimos anteriormente con los flagelos, estos flagelos, ¿cómo son? Son largos, ¿no ven? Son largos y delgados. En cambio, estas fimbrias o pilis, que es lo mismo, si la doctora le dice pilis en el examen o fimbrias, es lo mismo, chicos. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener estos filamentos de corto tamaño, que también van a estar pegados entre lo que es la membrana y la pared celular. Aquí está la pared y esta es la membrana. ¿Ven cómo está adherido? Esta adhesión va a permitir que estas fimbrias no se salgan o se me fue la palabrita, pero va a permitir que estas fimbrias o pilis también le den movimiento a la bacteria. ¿Y de qué se va a caracterizar este pilis? Como bien dice su nombre, va a contener un factor que es la pilina, que es una proteína. Esta pilina va a hacer que se formen estos pilis que le van a dar un movimiento rígido a la bacteria. Y estos de aquí van a ser numerosos, o sea que van a estar alrededor de toda la bacteria. No como los flagelos, ¿no ves? Que habíamos dicho que pueden estar solo uno, varios en un lado, o los perítricos, que es en todo, ¿no ves? Este de aquí va a estar en toda la bacteria y van a ser filamentos cortos y rígidos, que le van a dar movimiento, sí, pero no un movimiento grande. Además de eso, también tenemos de que le va a dar adherencia conjunto a lo que es el glicocálix. Pero esta adherencia no es específicamente en superficies lisas, como habíamos visto que era el glicocálix. Esta adherencia puede ser, por ejemplo, para varias zonas, como al intestino, al estómago, o adherencia también a lo que vendría a ser al tracto urinario, etc. No es específico, como lo habíamos dicho anteriormente con el glicocálix. También permite el paso del material genético. Este de aquí, esta fimbria, chicos, se va a unir también, porque recuerden que es adherencia, se va a unir y va a hacer que por medio de estos canales, que son estos pequeños canales, va a permitir que pase el material genético por medio de estos a otra célula. No a otra bacteria, a otra célula. Luego tenemos los esporos. Estos esporos van a estar en medio, chicos. Estos esporos van a actuar como resistencia bacteriana. ¿A qué nos referimos con resistencia bacteriana? Quiere decir que algunas bacterias, para defenderse, ya sea a un agente, por ejemplo, como el calor, el frío, la desecación o algún agente químico, van a poseer esto y vamos a producir esporas. Así se les conoce. Esporo, chicos, es más que todo lo que hay dentro de la pared celular que va a permitir el intercambio de nutrientes. Pero estas esporas, para que no se confundan, esporas son lo que vendría a ser el mecanismo de resistencia de las bacterias ante una situación adversa fuerte. Por ejemplo, si estamos en una temperatura, por ejemplo, de 45 a 50 grados centígrados, esa bacteria puede morirse. Y para que no se muera, esta bacteria es inteligente. Entonces, va a producir lo que son esporas. Y estas esporas van a permitir que esta bacteria no se muera y que permanezca, por ejemplo, en ese ambiente hasta que tenga una temperatura favorable. Entre algún ejemplo de esto tenemos a los Clostridium. Vamos a verlos ustedes en Bacterio 2, que es al Clostridium tetani, al Clostridium perfringens, que van a ocasionar, por ejemplo, el tétano, etcétera. Que estos en una situación no favorable, como lo son, recuerden que el Clostridium tetani es el tétano, está en los cuchillos, ¿no ve? En los aceros que están oxidados, que no tienen los nutrientes necesarios para que crezca la bacteria, entonces va a producir estas esporas. Ese sería el ejemplo más sencillo que les puedo decir, el Clostridium tetani, el Clostridium perfringens y de los bacilos, el Bacillus anthracis. Así, lo pueden ver también en su guía de laboratorio. Ahí la doctora tiene un cuadro donde dice bacterias gram positivas esporuladas y no esporuladas. Esporuladas quiere decir que va a producir estas esporas que ante una situación extrema van a producir este mecanismo de resistencia.
Este va a estar compuesto principalmente por lípidos y va a tener resistencia al calor, a la desecación, algún agente químico y va a ser va a ser una forma vegetativa, no va a ser una forma reproductiva. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un bacilo, ¿no ves? Nosotros lo tenemos así al bacilo, lo conocemos. Si se encuentra en lo que vendría a ser en una temperatura muy elevada o, por ejemplo, en una presión muy alta o baja, va a empezar a producir estas esporas. ¿Por medio de qué? De que va a tener su forma vegetativa. Aquí tenemos cómo se va a ir produciendo. Primero se va a ir centrando para después finalizar con este esporo de forma circular y va a ser viable todavía a pesar del tiempo. Solamente va a ser viable cuando tenga las condiciones necesarias. Ay. Esto ya veo. Aquí tenemos la forma vegetativa. Esta forma vegetativa, como nosotros lo vemos en laboratorio, como lo van a ver ustedes en su paciente, que es una forma virulenta que va a causar enfermedad. Y si no tiene las condiciones ambientales, o sea, de que si hay una temperatura muy elevada, si está la presión muy baja, o si no tiene los suficientes nutrientes para que pueda crecer, va a tener su forma esporulada. Esta forma esporulada es resistencia. Esta bacteria puede ser viable así por mucho tiempo en el medio ambiente, como es el caso del tétano, que va a estar ahí en el cuchillo, todo ese lleno de sarro, etcétera. Y cuando entre a nuestro organismo, ya sea por medio de inhalación de las esporas o por un corte, va a tener nuevamente esta forma vegetativa. Porque recuerden que nosotros somos el medio de enriquecimiento más viable en las bacterias. Las bacterias nos ven a nosotros y dicen qué rico y empiezan a producir más bacterias para que puedan infectar al paciente. Y aquí tenemos la viceversa. Si estamos diciendo que va a pasar de una forma vegetativa a una forma esporulada, estamos hablando del proceso de ¿qué? De esporulación. Pero si fuera en viceversa, que sí se da, que es cuando la espora ingresa a nuestro organismo, ya sea por otra forma, como les decía, por inhalación o por si entra por una cortadura, vamos a tener lo que es germinación, así como un brote, ¿no ve? Si esta es nuestra semilla, así decirlo, si entra a nuestro organismo, va a florecer y va a tener esta bacteria de aquí, que es la causa infectante. La forma vegetativa es la que va a causar infección, que es cuando tiene las condiciones ambientales favorables. De vegetativa a espora es esporulación y de espora a la forma vegetativa, germinación. No hay cómo se confunda. Vámonos con el otro tema. ¿Quedó claro el tema 1 o tienen alguna duda? No. Ya. Vámonos con lo que es el tema 2, que habla sobre el crecimiento, supervivencia y muerte bacteriana. Vámonos con lo que es el crecimiento. El crecimiento vendría a ser una forma ordenada que van a tener todos los microorganismos, así como nosotros, nuestras células, para que puedan volver a crecer, tienen que pasar por un procedimiento de muerte. Vamos con la siguiente. Tenemos los tipos de crecimiento. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería la fisión binaria de lo que es las bacterias. Nosotros vamos a tener aquí nuestro DNA juntado en lo que es el nucleoide y este de aquí se va a empezar a replicar. Se va a empezar a replicar para que después se elongue. ¿A qué nos referimos con que se elongue? Que se va a empezar a dividir en dos. Y vamos a tener que esta pared celular y la membrana celular van a formar este septo de acá para que ocurra una división. Y cuando se termina el septo, quiere decir que ya van a estar la pared celular y la membrana separadas en una bacteria y dos bacterias. Y aquí en este paso de acá ya tenemos la separación celular, que vendría a ser la formación de otra bacteria nueva. Y las bacterias se reproducen en un tiempo exponencial, chicos. Quiere decir que estas bacterias realizan este procedimiento de 18 a 15 minutos. Quiere decir que se ingresan a nuestro organismo, al cabo de unas 3, 4 horas ya van a empezar a producir síntomas. Y este tiempo de aquí, lo que vendría a ser todo este proceso, se llama tiempo de generación o tiempo de duplicación.
En nuestro organismo, que van a tener todos los nutrientes, va a ocurrir de 18 a 20 minutos. Tenemos la curva de crecimiento. ¿A qué nos referimos con la curva de crecimiento? No todas las bacterias van a estar en una fase que van a producir un montón de bacterias, así como en la fisión binaria. Las bacterias también tienen un ciclo de vida, que va a ser un ciclo de vida, pero aquí se le llama como una fase exponencial, y van a tener también una fase estacionaria y una fase de muerte. O sea que las bacterias también mueren. No es como nosotros, que es cuando dejamos de respirar. Las bacterias tienen otro concepto diferente a lo que es una muerte bacteriana. Si nosotros inoculamos nuestro medio en lo que vendría a ser en un medio líquido, nosotros vamos a ver esta curva. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver a través de la espectrofotometría, que va a medir la turbidez. Recuerden que si hablamos de un medio líquido, estamos hablando de un caldo, o sea que no vamos a ver colonias. Y si nosotros hablamos de un medio líquido, lo que vamos a observar es la turbidez, como el caldo cloruro de sodio, ¿no ve? Que ustedes tenían que ver la turbidez al otro día. Y esta curva de crecimiento se mide en tiempos. No quiere decir de que aquí va a tener el mismo tiempo que en la fase exponencial, que en la fase estacionaria y que en la fase de muerte. Por eso lo hacemos en un medio líquido. Tenemos las diferentes fases. Tenemos la fase de latencia, que es cuando la bacteria se empieza a adaptar al medio ambiente, que es lo que tenemos aquí, que es cuando se realiza el inóculo, por ejemplo, en el caldo. Luego tenemos la fase exponencial, que es la fase de crecimiento. O sea que la bacteria va a empezar a replicarse de forma masiva hasta que llegue a un pico. Este pico de aquí va a ser recto y va a tener lo que es la fase estacionaria. Quiere decir que ya no va a crecer la bacteria porque ya no va a tener los suficientes nutrientes para que crezca, y después de eso tenemos la fase de declinación o la fase de muerte celular. Ahorita vamos a ver otra imagen, por ejemplo. Aquí tenemos la fase de latencia, que es cuando nosotros hacemos el inóculo y se está adaptando la bacteria a lo que vendría a ser nuestro medio. En este caso, por ejemplo, sería la sangre, etc. Tenemos la fase exponencial, que es cuando va a tener un crecimiento masivo, que va a crecer de forma constante la bacteria. Luego tenemos la fase estacionaria, que aquí ya no va a crecer, pero va a seguir viva todavía la bacteria. Y la fase de muerte, quiere decir que la bacteria ya no se va a replicar más. Esto es lo que nosotros hacemos en laboratorio. Nosotros inoculamos en un caldo, por ejemplo, el caldo BHI, y lo medimos por medio de la espectrofotometría, que vamos a medir según la absorbancia que nos dé, y mientras más turbido sea, va a ser mayor la absorbancia. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Aquí tenemos al Corynebacterium diphtheriae, que va a causar lo que es la difteria, y vamos a tener lo que vendría a ser estas colonias. Vámonos con muerte bacteriana. Como les decía, la muerte... ¿Sí? ¿A qué se refiere con absorbancia? Con absorbancia, chicos, es no llevaron este análisis instrumental, se lo están llevando este semestre. Cuando nos referimos con absorbancia y espectrofotometría, estamos hablando de un equipo de laboratorio, que ustedes también lo van a ver más adelante. También tenemos al Starfax, que estos van a medir la turbidez de lo que vendría a ser un líquido. Y lo que nosotros estábamos haciendo era